Durante siglos, la humanidad ha intentado comprender el universo del mismo modo en que comprende un territorio, trazando límites, midiendo distancias, marcando extremos. Siempre hubo una necesidad casi instintiva de creer que, por muy vasto que fuera el cosmos, existía algún tipo de marco, un comienzo claro, un desarrollo progresivo y, quizá, un final imaginable. Incluso cuando la ciencia moderna reveló que el universo se expande, que las galaxias se alejan unas de otras y que el espacio mismo se estira, esa necesidad no desapareció. Simplemente se transformó en ecuaciones, en modelos, en gráficos cuidadosamente ajustados a nuestra intuición. El universo podía ser inmenso, sí, pero seguía siendo, de alguna forma, comprensible. Durante mucho tiempo, esa sensación de comprensión se sostuvo. Los telescopios anteriores al James Webb nos ofrecieron una historia coherente. Un universo que nace en un estado extremadamente caliente y denso. Luego se enfría, se expande y lentamente da lugar a las primeras estrellas, después a las galaxias y mucho más tarde a estructuras complejas. Una narrativa gradual, tranquilizadora, una historia donde el tiempo siempre parecía suficiente para explicar lo que veíamos. Pero hay descubrimientos que no añaden detalles a una historia existente. Hay descubrimientos que obligan a preguntarse si la historia estaba bien contada desde el principio. James Webb pertenece a esa segunda categoría. Al observar el universo profundo en el infrarrojo, Webb no solo extendió nuestra visión, cambió la naturaleza misma de lo que significa observar. ¿Por qué mirar más lejos en el espacio es, inevitablemente, mirar más atrás en el tiempo? Y lo que Webb comenzó a revelar en ese pasado lejano no encajaba con la idea de un cosmos joven, simple y apenas organizado. Las primeras imágenes profundas mostraron algo desconcertante. Galaxias grandes, masivas, sorprendentemente estructuradas, existiendo cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. No eran meros prototipos. No eran borradores cósmicos. Eran sistemas que parecían haber tenido tiempo de crecer, de formar estrellas, de desarrollar formas definidas. Según los modelos clásicos, ese tiempo no existía. Y aquí aparece una tensión silenciosa, casi incómoda. Porque cuando los datos contradicen las expectativas de forma tan consistente, la pregunta deja de ser si hay un error en la observación. La pregunta pasa a ser si nuestra comprensión de la escala del universo ha sido demasiado limitada desde el inicio. La escala no es solo una cuestión de tamaño, es una cuestión de ritmo, de densidad, de cuánta complejidad puede surgir en un intervalo determinado. Si el universo temprano ya estaba lleno de estructuras maduras, entonces algo fundamental en nuestra percepción del cosmos necesita ser reconsiderado. Tal vez el universo fue capaz de organizarse mucho más rápido de lo que imaginábamos. Tal vez las condiciones iniciales eran radicalmente distintas. O tal vez el universo observable es solo una región particularmente activa dentro de una realidad mucho más vasta. James Webb no ofrece respuestas definitivas a estas posibilidades. Y ese es, precisamente, el punto. Su mayor aporte no ha sido cerrar debates, sino abrirlos en direcciones inesperadas. Cada nueva observación parece ampliar el escenario, no reducirlo. Cuando Webb apunta a una región aparentemente vacía del cielo y observa durante horas, incluso días, el resultado no es un fondo silencioso. Es una explosión de galaxias. Miles de ellas. Cada una conteniendo miles de millones de estrellas. Cada una representando una historia completa de formación y evolución. Esto tiene una consecuencia profunda y difícil de asimilar. El universo no se vuelve más simple cuando retrocedemos en el tiempo. Se vuelve más denso, más lleno, más complejo.
No hay una sensación clara de aproximarse a un origen modesto o delicado. Hay, en cambio, la impresión de que el cosmos siempre fue inmensamente activo, como si la vastedad no fuera un estado alcanzado con el tiempo, sino una condición fundamental desde el primer momento observable. Y entonces surge una pregunta que rara vez se formula de manera explícita, pero que permanece presente en el fondo de toda esta investigación. Si el universo observable ya es tan inconcebiblemente grande, ¿qué significa realmente hablar del universo en su totalidad? Sabemos que lo observable no es lo total. La expansión del espacio impone un horizonte. Hay regiones cuya luz nunca llegará hasta nosotros. No porque estén vacías, sino porque están separadas por una expansión que supera incluso la velocidad de la luz. Esto no es una hipótesis especulativa. Es una consecuencia directa de la relatividad y de la cosmología moderna. Pero hasta ahora, esa idea se sentía abstracta, matemática, lejana. James Webb la ha vuelto tangible, porque al mostrar cuánta estructura existe dentro del volumen que sí podemos ver, nos obliga a confrontar la posibilidad de que lo que queda afuera sea no solo mayor, sino cualitativamente similar. Galaxias, estrellas, complejidad, todo extendiéndose más allá de cualquier frontera perceptible. En este contexto, la noción de escala verdadera empieza a desdibujarse. Ya no se trata de cuántos ceros añadimos a una cifra. Se trata de aceptar que el universo puede no tener una escala intuitiva en absoluto. Que cualquier intento de reducirlo a una imagen mental clara está destinado a fallar. James Webb no nos mostró un límite. Nos mostró la ausencia de límites claros. Y en ese silencio cósmico, en esa profundidad revelada sin dramatismo, aparece una idea inquietante, pero profundamente transformadora. Quizá el universo no está diseñado para ser comprendido de una sola vez. Quizá nuestra tarea no es abarcarlo, sino aprender a convivir con su inmensidad. Este no es el final de una exploración, es el comienzo de una mirada distinta. Una mirada que ya no busca bordes, sino capas, que ya no pregunta ¿hasta dónde?, sino ¿qué tan profundo? Y apenas estamos empezando a escuchar lo que el universo, a través de James Webb, intenta decir en voz baja. Durante mucho tiempo, los cosmólogos pensaron que el universo temprano debía ser simple por necesidad. No por una razón filosófica, sino por una física. Menos tiempo significaba menos oportunidades para que la materia se organizara. Menos ciclos de formación estelar. Menos fusiones. Menos estructura. La lógica parecía sólida. Por eso, durante décadas, el universo primitivo fue descrito como un lugar en transición, un estado provisional, un escenario donde todo estaba todavía en proceso. Las primeras galaxias debían ser pequeñas, irregulares, frágiles, más parecidas a nubes de gas mal definidas que a los sistemas majestuosos que observamos hoy. Esta idea no surgió de la nada. Estaba respaldada por simulaciones, observaciones indirectas y una comprensión profunda de cómo la gravedad actúa a lo largo del tiempo. La materia necesita tiempo para colapsar. Las estrellas necesitan tiempo para nacer y morir. Los elementos pesados necesitan generaciones enteras de estrellas para existir. Nada en el universo ocurre de forma instantánea. Pero esta lógica dependía de una suposición silenciosa: que el ritmo del universo temprano era comparable, en cierto sentido, al ritmo que conocemos hoy. James Webb comenzó a poner esa suposición en duda. Al observar regiones extremadamente distantes, Webb no solo detectó luz antigua, detectó patrones, distribuciones, firmas espectrales que indican poblaciones estelares ya evolucionadas. En otras palabras, no solo había galaxias donde no se esperaban,
sino que esas galaxias ya parecían haber vivido una historia. Esto es crucial, porque una galaxia no es un objeto simple. Es el resultado de innumerables procesos superpuestos: colapso gravitacional, formación estelar, retroalimentación de supernovas, enriquecimiento químico, interacciones dinámicas. Todo eso requiere tiempo, mucho tiempo. Y sin embargo, ahí estaban, galaxias con masas comparables a la Vía Láctea, existiendo cuando el universo tenía apenas una fracción mínima de su edad actual. No en uno o dos casos aislados, sino de forma recurrente, consistente, repetida en distintos campos de observación. En ciencia, la repetición es importante. Un dato extraño puede ser un error. Un patrón persistente es un mensaje. El mensaje que comenzó a emerger era incómodo. El universo temprano no se comportó como un entorno lento y torpe. Se comportó como un sistema sorprendentemente eficiente, capaz de producir estructura a gran escala en tiempos que antes considerábamos insuficientes. Esto no implica necesariamente que nuestras leyes físicas sean incorrectas, pero sí sugiere que las condiciones iniciales pudieron ser mucho más extremas. Densidades mayores, fluctuaciones más pronunciadas, procesos de formación estelar más rápidos y violentos. Otra posibilidad es aún más inquietante: que el volumen de universo accesible en esas primeras épocas fuera mayor de lo que pensábamos, no en tamaño físico, sino en potencial estructural. Como si el universo temprano contuviera más espacio efectivo para que la complejidad surgiera. James Webb no distingue entre estas posibilidades. Simplemente observa. Y al observar, revela. Cada nueva medición empuja a los modelos al límite. Ajustes finos, parámetros modificados, suposiciones revisadas. Pero cuanto más se ajustan los modelos, más evidente se vuelve algo fundamental. La escala del universo temprano fue subestimada, no porque fuera más grande en kilómetros, sino porque fue más grande en capacidad. Capacidad de formar estrellas, capacidad de agrupar materia, capacidad de crear sistemas completos cuando el tiempo parecía no alcanzarle. Este descubrimiento no destruye la cosmología moderna. La obliga a respirar más profundo, porque si el universo pudo hacer tanto, tan pronto, entonces nuestra visión de su infancia necesita ser replanteada. Tal vez nunca fue una infancia en el sentido humano. Tal vez fue, desde el principio, un estado plenamente activo, dinámico y vasto. Y esta idea cambia sutilmente la pregunta que nos hacemos. Ya no es solo ¿cómo se formaron las primeras galaxias? Es ¿qué tipo de universo permite que algo así ocurra? Un universo cuya escala no se revela lentamente, sino que existe de forma plena desde los primeros instantes observables. James Webb nos ha mostrado el primer indicio de esa posibilidad. Y apenas estamos empezando a comprender lo que implica. A medida que los datos del James Webb comenzaron a acumularse, algo se volvió evidente para los investigadores. El problema no estaba en una sola observación aislada, sino en la coherencia entre ellas. Campos distintos del cielo, observados en momentos diferentes, revelaban el mismo fenómeno. Galaxias tempranas demasiado grandes, demasiado luminosas, demasiado organizadas. Esto eliminó rápidamente una explicación cómoda: el azar. Si solo una región del cielo hubiera mostrado estas anomalías, podría haberse atribuido a una fluctuación estadística extrema. Pero Webb veía lo mismo una y otra vez. Y en ciencia, cuando el universo repite un mensaje, conviene escucharlo con atención. La luz que llega desde estas galaxias tempranas está desplazada al rojo de manera extrema. Esto significa que fue emitida cuando el espacio mismo era mucho más compacto.
Cuando las distancias eran menores, las densidades mayores y la energía por unidad de volumen alcanzaba valores difíciles de recrear en cualquier laboratorio moderno. Estas condiciones no son un detalle técnico, son la clave. En un universo más denso, la gravedad no actúa con la misma lentitud que observamos hoy. Las regiones ligeramente más densas colapsan con mayor rapidez. El gas se enfría más eficientemente. Las estrellas pueden formarse en ráfagas intensas, casi explosivas. Lo que hoy requiere miles de millones de años, pudo haber ocurrido en apenas unos cientos de millones. Pero incluso esta aceleración tiene límites. Los modelos actuales, incluso ajustados para condiciones extremas, siguen teniendo dificultades para explicar la presencia de galaxias con masas tan elevadas en épocas tan tempranas. Para lograrlo, sería necesario que prácticamente toda la materia disponible se organizara con una eficiencia cercana al máximo teórico. Y aquí surge una pregunta silenciosa pero profunda. ¿Por qué el universo habría sido tan eficiente al principio? No existe una ley fundamental que exija tal comportamiento. La física lo permite, pero no lo impone. Esto abre la puerta a una posibilidad más amplia. Que nuestra estimación del contenido del universo temprano sea incompleta. Quizá había más materia de la que inferimos. Quizá la distribución inicial era distinta. O quizá estamos observando solo una fracción especialmente activa de un cosmos mucho mayor. James Webb no puede ver más allá del horizonte cosmológico, pero puede decirnos algo crucial sobre la región que sí vemos. Está extraordinariamente llena de galaxias, llena de estrellas, llena de procesos que, según nuestras expectativas, deberían haber sido raros o incluso imposibles. Este exceso de estructura sugiere que el universo observable temprano no era un simple volumen vacío con algunos puntos de luz dispersos. Era un entramado denso, vibrante, dinámico. Un lugar donde la formación de estructuras no era la excepción, sino la norma. Aquí aparece un cambio sutil pero importante en la forma de pensar el cosmos. Tradicionalmente, imaginábamos el universo creciendo en complejidad con el tiempo. Más tarde significaba más estructura, más historia acumulada, más organización. Pero los datos de Webb sugieren que la complejidad estaba presente desde muy temprano, quizá no como resultado del tiempo, sino como una propiedad inicial. Esto no contradice directamente el Big Bang, pero sí cambia su interpretación emocional, por decirlo de algún modo. El Big Bang deja de parecer un inicio frágil y caótico, y empieza a parecer un estado intensamente fértil. Un comienzo donde el potencial no estaba dormido, sino plenamente activo. Si aceptamos esta idea, entonces la escala del universo no puede medirse solo por su extensión espacial. Debe medirse también por su capacidad interna de generar estructura. Y en ese sentido, el universo temprano ya era enorme, no en tamaño, sino en posibilidades. James Webb nos obliga a contemplar esta imagen con calma, sin urgencia, sin conclusiones apresuradas, porque lo que está en juego no es un ajuste menor en un modelo cosmológico, sino nuestra intuición más básica sobre cómo nace un universo. Y quizá, solo quizá, estamos empezando a entender que el cosmos nunca fue pequeño. A medida que los equipos científicos intentaban reconciliar estos hallazgos con los modelos existentes, surgió otra capa del problema, más sutil pero igual de profunda. No se trataba solo de cuántas galaxias existían en el universo temprano, ni de cuán masivas eran. Se trataba de cómo estaban distribuidas. James Webb comenzó a mostrar que estas galaxias no aparecían aisladas. No eran puntos solitarios en un fondo vacío. Muchas de ellas parecían formar agrupaciones tempranas, regiones donde la materia ya estaba correlacionada a gran escala. Algo que,
según las expectativas previas, debería haber requerido mucho más tiempo. La estructura a gran escala del universo, filamentos, cúmulos, vacíos, se pensaba como el resultado de una evolución lenta, impulsada por la gravedad durante miles de millones de años. Pero si ya en épocas tan tempranas observamos indicios de organización colectiva, entonces el universo no solo creció rápido, creció coordinado. Esto plantea una cuestión delicada. La coordinación requiere información. Requiere que distintas regiones sepan cómo evolucionar de manera coherente. En cosmología, este problema se conoce desde hace décadas. Pero los datos de Webb lo vuelven tangible. ¿Cómo pudieron regiones separadas por enormes distancias desarrollar propiedades similares tan pronto? Una respuesta parcial proviene de la inflación cósmica, una fase de expansión extremadamente rápida en los primeros instantes del universo. La inflación explica por qué el cosmos es tan homogéneo a gran escala. Pero incluso con inflación, la velocidad con la que aparecen estas estructuras sigue siendo sorprendente. James Webb no contradice la inflación, pero la pone a prueba. Porque ahora no hablamos solo de uniformidad térmica o de pequeñas fluctuaciones. Hablamos de galaxias completas, con historias internas complejas, apareciendo en un universo que, según nuestras escalas intuitivas, apenas acababa de comenzar. Otra pista importante surge del análisis químico. Las firmas espectrales de estas galaxias tempranas indican la presencia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Estos elementos no existen desde el inicio. Son creados en el interior de las estrellas y dispersados por explosiones de supernovas. Su presencia implica generaciones previas de estrellas, viviendo y muriendo en un lapso extremadamente corto. Esto significa que el universo no solo formó estrellas temprano, las formó, las hizo evolucionar y las recicló con una rapidez que desafía nuestras nociones temporales. El tiempo cosmológico, al parecer, no se comportó como una versión ampliada del tiempo humano. Fue más intenso, más comprimido, más eficiente. Y esta intensidad vuelve a apuntar hacia la misma conclusión provisional. La escala del universo temprano fue subestimada no solo en espacio, sino en dinamismo. Si el cosmos pudo sostener tantos procesos complejos tan pronto, entonces su tamaño funcional era enorme desde el inicio. No necesitó miles de millones de años para volverse interesante. Ya lo era. Aquí es donde la pregunta comienza a desplazarse suavemente. Tal vez no deberíamos preguntarnos cómo el universo llegó a ser grande. Tal vez deberíamos preguntarnos si alguna vez fue pequeño. James Webb, con su mirada infrarroja y paciente, no responde directamente, pero deja pistas claras. Cada nueva observación sugiere que el universo temprano no era un borrador, sino una versión completa, rica y activa de la realidad. Esto cambia la manera en que interpretamos el pasado cósmico. Ya no es una escalera que se sube lentamente desde la simplicidad hasta la complejidad. Es más bien una inmersión en un océano que siempre tuvo profundidad, aunque antes solo pudiéramos ver la superficie. Y mientras Webb continúa observando, afinando mediciones y ampliando catálogos, una idea comienza a tomar forma con suavidad, sin estridencias. El universo no creció hacia la grandeza. La grandeza ya estaba allí. Solo necesitábamos el instrumento adecuado para empezar a notarlo. Con esta nueva imagen del universo temprano comenzando a consolidarse, los cosmólogos se encontraron ante una frontera inesperada. No una frontera espacial, sino conceptual. Durante mucho tiempo, la cosmología había trabajado con la idea de que el pasado lejano debía ser más simple por definición. Ahora, esa definición empezaba a desmoronarse. James Webb no estaba mostrando anomalías aisladas.
estaba revelando una coherencia incómoda. Cuanto más atrás mirábamos, más completo parecía el universo. Este hecho obligó a replantear una suposición profundamente arraigada, que el universo aprende a ser complejo con el tiempo. Tal vez la complejidad no fue algo adquirido lentamente, sino algo que emergió casi de inmediato, impulsada por condiciones iniciales que aún no comprendemos del todo. En este punto, muchos investigadores comenzaron a hablar con mayor cautela, no porque los datos fueran débiles, sino porque sus implicaciones eran demasiado amplias. Cuando una observación afecta simultáneamente a la formación de galaxias, a la evolución estelar, a la química cósmica y a la estructura a gran escala, ya no estamos ante un ajuste local. Estamos ante una revisión del marco. Una de las ideas que empezó a ganar atención fue la noción de que el universo temprano pudo haber sido más uniforme y más extremo al mismo tiempo. Densidades muy altas, distribuidas de forma sorprendentemente homogénea, podrían haber permitido que regiones vastas evolucionaran de manera casi sincronizada, no por comunicación directa, sino porque partían de condiciones casi idénticas. Esto sugiere un universo temprano no fragmentado, sino profundamente conectado. No conectado en el sentido místico, sino físico. Un cosmos donde pequeñas diferencias iniciales fueron amplificadas rápidamente, generando estructuras completas en escalas que antes considerábamos inaccesibles en tan poco tiempo. Otra consecuencia silenciosa de los datos de Webb es cómo afectan a nuestra percepción del horizonte cosmológico. El horizonte no es una pared, es un límite temporal. Marca hasta dónde puede haber viajado la luz desde el comienzo del universo. Pero si dentro de ese límite encontramos tanta estructura, tanta masa y tanta historia, entonces el volumen total del universo podría ser abrumadoramente mayor. Aquí aparece una intuición difícil de ignorar. Lo observable podría ser solo una muestra estadística. Una muestra rica, compleja y densa, sí. Pero aún así, solo una fracción. Si esta fracción ya contiene miles de millones de galaxias, entonces extrapolar hacia el todo conduce a escalas que desafían incluso a la cosmología teórica más ambiciosa. James Webb no nos muestra el universo completo, pero nos muestra algo quizás más perturbador: la eficiencia del cosmos. Un universo capaz de producir complejidad extrema de forma temprana no necesita mucho tiempo para llenarse. Necesita espacio. Y si el espacio que vemos ya está tan saturado de estructura, el espacio que no vemos podría ser inconcebiblemente vasto. En este punto, la pregunta inicial sobre el tamaño del universo empieza a transformarse. Ya no preguntamos cuán grande es en extensión. Preguntamos cuán profundo es en realidad. Profundo en capas, profundo en historia, profundo en potencial. James Webb ha comenzado a insinuar que el universo no tiene una escala natural que podamos captar intuitivamente. Cada vez que ampliamos nuestra visión, no encontramos simplicidad, sino más niveles de organización. Esto no conduce a una respuesta clara. Conduce a una pausa necesaria. Porque comprender el universo no siempre significa resolverlo. A veces significa aceptar que nuestras categorías, inicio, crecimiento, madurez, no se aplican de la manera que creíamos. Tal vez el universo no pasó de pequeño a grande. Tal vez siempre fue vasto, y solo ahora estamos aprendiendo a medirlo. Con esta idea en mente, el primer acto se cierra lentamente. No con una conclusión, sino con una sensación. La de haber subestimado, durante mucho tiempo, no solo el tamaño del cosmos, sino su naturaleza desde el primer instante observable. Y lo que viene a continuación no será una respuesta, sino una exploración aún más profunda de los límites de nuestros modelos. Al comenzar el segundo acto,
La atención se desplaza suavemente desde las observaciones hacia los modelos. No para rechazarlos, sino para examinarlos con calma. Porque los modelos cosmológicos no son opiniones. Son intentos rigurosos de traducir el universo a un lenguaje matemático coherente. Y cuando ese lenguaje empieza a tensarse, vale la pena escuchar dónde cruje. Durante años, el modelo estándar de la cosmología, con la materia oscura, la energía oscura y la expansión acelerada, ha explicado una enorme cantidad de datos con notable precisión. La radiación de fondo, la distribución de galaxias, la evolución a gran escala. Todo encajaba con una elegancia casi silenciosa. James Webb no destruye esa elegancia. La desafía en los márgenes. Los nuevos datos sugieren que, incluso si el marco general es correcto, hay procesos dentro de él que no comprendemos del todo. Especialmente en lo que respecta a la eficiencia con la que la materia se organizó en los primeros tiempos. Los modelos funcionan bien en promedio, pero fallan en los extremos. Y es precisamente en esos extremos donde Webb observa. Una de las herramientas clave para entender este problema son las simulaciones cosmológicas. En ellas, los científicos introducen las leyes conocidas de la física y observan cómo evoluciona un universo virtual a lo largo de miles de millones de años. Estas simulaciones han sido extraordinariamente exitosas, pero ahora muestran una discrepancia persistente. Producen menos galaxias masivas tempranas de las que Webb detecta. Aumentar la eficiencia de formación estelar ayuda, pero solo hasta cierto punto. Introducir retroalimentaciones más suaves permite que las galaxias crezcan más rápido, pero rompe la concordancia con el universo actual. Cada ajuste resuelve un problema y crea otro. Esto sugiere que el problema no es un parámetro mal calibrado, sino una comprensión incompleta del régimen temprano. Aquí entra en juego la materia oscura. Sabemos que constituye la mayor parte de la masa del universo y que actúa como un esqueleto gravitacional sobre el cual se forman las galaxias. Si la materia oscura se comportó de manera ligeramente distinta en el universo temprano, incluso un cambio sutil podría amplificarse dramáticamente. No es necesario postular nuevas partículas de inmediato. Basta con reconocer que conocemos la materia oscura principalmente por sus efectos actuales. Su comportamiento en condiciones extremas sigue siendo, en gran medida, una incógnita. Otra frontera aparece en la física del gas primordial. La manera en que el hidrógeno y el helio se enfriaron, colapsaron y formaron las primeras estrellas depende de procesos microscópicos que, a gran escala, pueden cambiar el ritmo completo de la evolución cósmica. Pequeñas diferencias iniciales pueden producir universos muy distintos. James Webb, al observar directamente estas épocas, convierte estas especulaciones en preguntas medibles. Pero quizá el límite más profundo no está en un componente específico, sino en nuestra forma de construir modelos. Tendemos a extrapolar lo que funciona hoy hacia el pasado. Asumimos que las reglas operaban con la misma normalidad. Webb sugiere que el universo temprano pudo haber sido un régimen especial, donde las mismas leyes se manifestaban de formas que ya no vemos. Esto no implica una ruptura de la física. Implica un cambio de perspectiva. Como ocurre en muchos sistemas complejos, las mismas reglas pueden producir comportamientos radicalmente distintos bajo condiciones extremas. El universo temprano pudo haber sido uno de esos estados. Y así, el segundo acto no comienza con respuestas, sino con límites. Límites de simulación, límites de extrapolación, límites de intuición. James Webb no empuja a la cosmología hacia una crisis. La empuja hacia una madurez más profunda. Reconocer dónde termina lo que sabemos con seguridad y dónde comienza un territorio que exige nuevas ideas,
nuevas herramientas y, sobre todo, paciencia. Porque entender el tamaño real del universo puede requerir algo más que medir distancias. Puede requerir comprender cómo el cosmos aprendió a ser vasto desde el primer instante. A medida que los investigadores profundizan en estas discrepancias, surge una sensación compartida. No estamos ante un único problema, sino ante varios límites que convergen. Límites que, al superponerse, amplifican la impresión de que el universo temprano fue un entorno radicalmente distinto a cualquier cosa que observamos hoy. Uno de esos límites aparece cuando intentamos conectar directamente las galaxias tempranas observadas por James Webb con las poblaciones galácticas actuales. En teoría, las galaxias jóvenes deberían evolucionar gradualmente hasta parecerse a las que vemos en el presente. Pero muchas de las galaxias detectadas por Webb ya parecen demasiado avanzadas para encajar cómodamente en esa línea evolutiva. Esto obliga a considerar escenarios no lineales. Tal vez algunas galaxias crecieron de forma explosiva y luego se estabilizaron. Tal vez otras se fragmentaron o desaparecieron. Tal vez el universo temprano produjo una diversidad de trayectorias evolutivas mucho mayor de la que habíamos imaginado. Las simulaciones tradicionales tienden a suavizar estas posibilidades. Buscan promedios, buscan comportamientos típicos. Pero el universo real no siempre se comporta de manera típica. Puede favorecer extremos, especialmente bajo condiciones iniciales intensas. James Webb, al observar directamente esos extremos, pone en evidencia una tensión entre lo que es estadísticamente probable y lo que es físicamente posible. Otro límite aparece al analizar la energía involucrada en la formación temprana de estrellas. Las tasas de formación estelar inferidas a partir de los datos de Webb son, en algunos casos, extraordinariamente altas. Esto implica flujos de energía, radiación y retroalimentación que podrían haber alterado profundamente el entorno circundante. En un universo así, las galaxias no evolucionan de forma aislada. Influyen activamente en su entorno, modificando el ritmo de formación estelar en regiones vecinas. Este tipo de interacción colectiva es difícil de capturar en modelos simplificados. Aquí comienza a perfilarse una idea importante. El universo temprano pudo haber sido altamente cooperativo. No cooperativo en un sentido consciente, sino dinámico. Regiones enteras influyéndose mutuamente a través de radiación, ondas de choque y campos gravitacionales superpuestos. Un entorno donde la formación de una galaxia no era un evento local, sino parte de un proceso regional más amplio. Esta posibilidad refuerza la noción de que la escala relevante del universo temprano no era la de una galaxia individual, sino la de grandes volúmenes interconectados. Y cuando la escala relevante aumenta, también lo hace la velocidad con la que emerge la complejidad. James Webb no observa directamente estas interacciones, pero sus datos las hacen plausibles. Otro punto de tensión surge al considerar el tiempo mismo como variable. En cosmología, el tiempo no es solo un parámetro que avanza de manera uniforme. Está ligado a la expansión del espacio y a la energía del universo. En los primeros instantes, pequeñas diferencias temporales podían traducirse en grandes diferencias físicas. Esto significa que hablar de edad en el universo temprano puede ser engañoso. Dos regiones con la misma edad cosmológica podían encontrarse en estados evolutivos muy distintos. El tiempo, en cierto sentido, podía fluir de manera desigual en términos de estructura. Si esto es así, entonces la percepción de que algunas galaxias son demasiado viejas podría ser una ilusión creada por nuestras categorías temporales actuales. James Webb nos obliga a considerar esta posibilidad con seriedad. No porque invalide los datos,
sino porque muestra que nuestros marcos conceptuales, tiempo, crecimiento, madurez, pueden no aplicarse de forma uniforme en un universo naciente. A medida que estos límites se hacen visibles, el segundo acto se profundiza. Ya no se trata solo de ajustar modelos, sino de reconocer que el universo temprano podría requerir una descripción cualitativamente distinta. No un nuevo conjunto de leyes, sino una nueva forma de pensar las mismas leyes bajo condiciones extremas. Y en ese reconocimiento aparece una calma particular. La calma de entender que no todo desacuerdo es una crisis. A veces es una invitación. Una invitación a ampliar el espacio conceptual en el que intentamos comprender la verdadera escala del universo. Porque quizá el universo no solo era más grande de lo que pensábamos. Quizá también era más intenso, más interconectado y más profundo desde el primer instante observable. A medida que el segundo acto avanza, una frontera adicional se vuelve imposible de ignorar. El límite impuesto por la observación misma. James Webb, por poderoso que sea, no observa el universo tal como es, sino tal como fue. Cada fotón que registra es un mensajero antiguo, condicionado por el viaje, por la expansión del espacio y por los instrumentos que lo captan. Esto introduce una pregunta silenciosa pero crucial. ¿Qué parte de la complejidad observada pertenece al universo temprano en sí? ¿Y qué parte es una proyección creada por la forma en que la luz llega hasta nosotros? La cosmología siempre ha convivido con este desafío, pero Webb lo intensifica. Al observar galaxias extremadamente distantes, entramos en un régimen donde pequeñas incertidumbres en distancia, masa o edad se amplifican. Un ligero error en el corrimiento al rojo puede traducirse en cientos de millones de años. Una suposición distinta sobre el polvo puede alterar de forma significativa la masa inferida de una galaxia. Los equipos científicos son plenamente conscientes de esto. Por eso, cada afirmación es acompañada de cautela. Rangos, intervalos, probabilidades. Pero incluso cuando se consideran los escenarios más conservadores, la conclusión general se mantiene. El universo temprano fue extraordinariamente productivo. Esta productividad no depende de una medición aislada. Emerge de múltiples líneas de evidencia que convergen. Aquí aparece otro límite conceptual: nuestra dependencia de la luz. Todo lo que sabemos del universo distante proviene de radiación electromagnética. Pero la luz no lo cuenta todo. La materia oscura no emite luz. Gran parte del gas puede ser invisible en ciertas longitudes de onda. Incluso las estrellas más tempranas pueden ocultarse tras polvo y plasma. James Webb amplía nuestro acceso a estas regiones ocultas, pero no las revela por completo. Esto sugiere que lo que vemos podría ser, de nuevo, una fracción luminosa de una realidad aún más densa. Si esto es así, entonces la escala real del universo temprano podría estar subestimada incluso en los datos actuales de Webb. Otra capa se añade cuando consideramos el papel de la energía oscura. Aunque hoy domina la expansión del universo, su influencia en épocas tempranas suele considerarse mínima. Sin embargo, pequeñas contribuciones acumuladas podrían haber afectado el ritmo de expansión de forma sutil, alterando los tiempos disponibles para la formación de estructuras. No se trata de afirmar que la energía oscura resolviera el problema. Se trata de reconocer que incluso componentes aparentemente secundarios pueden tener efectos profundos cuando se integran a lo largo del tiempo cósmico. En este punto, el segundo acto alcanza una profundidad particular. La cosmología deja de ser una simple reconstrucción del pasado y se convierte en un ejercicio de humildad. Cada respuesta provisional revela nuevas preguntas. Cada mejora instrumental expone nuevas capas de ignorancia. James Webb no reduce la incertidumbre.
la redistribuye. Y en ese proceso, algo se vuelve claro. La verdadera escala del universo no es solo una cuestión de tamaño físico o número de galaxias. Es una cuestión de cuántos niveles de descripción son necesarios para captarlo. Espacio, tiempo, materia visible, materia invisible, procesos locales, interacciones globales, todos entrelazados. El universo temprano aparece así no como un punto de partida simple, sino como un sistema ya profundamente estratificado. Comprenderlo requiere abandonar la idea de una progresión lineal y adoptar una visión más rica, donde múltiples escalas coexisten desde el inicio. Este reconocimiento no cierra el acto, lo prepara. Porque si el universo temprano ya desborda nuestros modelos más refinados, entonces cualquier intento de comprender su tamaño real deberá ir más allá de la cosmología tradicional. Deberá tocar preguntas sobre la naturaleza del espacio, del tiempo y de los límites mismos de la observación. James Webb nos ha llevado hasta ese umbral. Y el silencio que encontramos allí no es vacío, es profundo. Al acercarnos al final del segundo acto, todas las líneas de pensamiento comienzan a converger hacia una misma sensación. Estamos mirando el universo desde dentro de una burbuja cognitiva. No una burbuja de ignorancia, sino una burbuja de acceso. Vemos lo que la luz permite, modelamos lo que las ecuaciones alcanzan, y aún así, algo esencial parece quedar siempre fuera de campo. James Webb ha expandido esa burbuja como ningún instrumento anterior. Pero al hacerlo, también ha dejado claro que la burbuja existe. El concepto de universo observable, durante mucho tiempo tratado como una noción técnica, adquiere ahora un peso casi existencial. No es solo un límite práctico. Es una frontera ontológica entre lo que puede influirnos causalmente y lo que no. Y dentro de esa frontera, Webb revela un cosmos ya saturado de historia. Esto tiene una consecuencia directa. Si el universo observable temprano ya contiene tal abundancia de estructura, entonces el universo total, sea finito o infinito, debe poseer una escala que escapa por completo a la intuición humana. Aquí no hablamos de duplicar o triplicar estimaciones. Hablamos de órdenes de magnitud conceptuales, porque el universo no está obligado a ajustarse a nuestras expectativas de simplicidad. No existe una ley que diga que el cosmos debe comenzar pequeño, crecer lentamente y volverse complejo solo después de largos periodos de tiempo. Esa narrativa es cómoda, pero no necesaria. James Webb sugiere una alternativa silenciosa. La vastedad pudo haber sido una condición inicial. No vastedad solo en extensión espacial, sino en potencial físico. Un universo donde la complejidad no emerge como una excepción, sino como una consecuencia natural de sus condiciones fundamentales. Este enfoque cambia la pregunta de raíz. En lugar de preguntar por qué el universo es tan grande, comenzamos a preguntarnos por qué esperábamos que fuera pequeño. Tal vez nuestra sorpresa dice más sobre nuestra mente que sobre el cosmos. A medida que el segundo acto se cierra, queda claro que las herramientas tradicionales, observación, simulación, extrapolación, nos han llevado hasta un punto crítico. Un punto donde seguir avanzando no requiere más precisión, sino más imaginación disciplinada. No imaginación especulativa, sino conceptual. Nuevas formas de pensar el espacio, no solo como un escenario, sino como un actor dinámico. Nuevas formas de pensar el tiempo, no solo como una flecha, sino como una dimensión con textura. Nuevas formas de pensar la causalidad, no solo como una cadena local, sino como una red a gran escala. James Webb no ofrece estas ideas explícitamente, pero las hace inevitables. Porque al mostrar un universo temprano tan lleno, tan activo y tan profundo,
Nos obliga a aceptar que el tamaño real del cosmos puede no ser algo que se mida, sino algo que se intuye lentamente, capa por capa. El segundo acto no termina con una respuesta, termina con un umbral, un punto donde la cosmología observacional se encuentra con la filosofía natural, y donde la pregunta por la escala del universo se transforma en una pregunta por los límites de la comprensión humana. Más allá de este punto, no hay certezas firmes, solo hipótesis cuidadosas, y un silencio cósmico que invita a escuchar con más atención. Ese silencio es el que nos conduce, inevitablemente, hacia el tercer acto. Al iniciar el tercer acto, el tono cambia de forma casi imperceptible. Ya no estamos describiendo únicamente lo que el universo muestra, ni los límites de nuestros modelos. Entramos en un espacio donde la ciencia contemporánea formula hipótesis con extrema cautela, consciente de que cualquier afirmación debe convivir con una profunda incertidumbre. James Webb no ha proporcionado una teoría nueva sobre el tamaño del universo. Lo que ha hecho es abrir un terreno donde varias ideas, antes marginales o puramente matemáticas, comienzan a adquirir un nuevo peso. Una de esas ideas es que el universo observable podría ser una región estadísticamente especial. No única en un sentido absoluto, pero sí particular dentro de una totalidad mucho mayor. Si el cosmos es inmenso, o incluso infinito, entonces no hay razón para asumir que todas sus regiones se comportan de la misma manera. Algunas pueden ser más densas, más activas, más ricas en estructura. Desde esta perspectiva, el hecho de que observemos un universo temprano tan productivo no sería una anomalía, sino una consecuencia de dónde estamos mirando. Esta hipótesis no viola ninguna ley conocida, simplemente amplía el contexto. Otra línea de pensamiento se apoya en la geometría global del espacio. Aunque localmente el universo parece casi plano, esto no determina su forma total. Un espacio puede ser casi plano a escala local y, aún así, tener una extensión global enorme o incluso ilimitada. James Webb no mide la curvatura global del universo, pero al revelar cuánta estructura existe dentro de nuestro horizonte observable, refuerza la idea de que ese horizonte no es representativo del todo. Aquí aparece una noción clave. El tamaño real del universo podría no ser una cantidad mensurable en el sentido tradicional. Podría ser una propiedad emergente, ligada a la topología del espacio-tiempo y a la historia completa de la expansión. También surge con más fuerza la hipótesis inflacionaria en sus versiones más amplias. Algunos modelos de inflación sugieren que nuestro universo observable es solo una burbuja dentro de un proceso inflacionario mucho más extenso. En ese marco, hablar del tamaño del universo pierde su significado intuitivo. No hay un borde, no hay un centro. Solo regiones que dejan de estar causalmente conectadas. James Webb no confirma la inflación eterna, pero al mostrar un universo temprano tan lleno, tan rápidamente estructurado, hace que estas ideas ya no parezcan puramente abstractas. Y, sin embargo, incluso aquí, la ciencia se detiene con cuidado. Porque hay un límite que Webb no puede cruzar. El límite de la evidencia directa. Más allá de cierto punto, las hipótesis no pueden verificarse observacionalmente con la tecnología actual. Esto no las hace inútiles. Las vuelve silenciosas. El tercer acto no busca una respuesta definitiva. Busca una reconciliación tranquila entre lo que sabemos y lo que intuimos. Si el universo observable ya desafía nuestra imaginación, entonces el universo total, sea cual sea su naturaleza, probablemente exceda cualquier imagen mental que podamos construir. No porque sea misterioso, sino porque nuestra mente evolucionó para escalas mucho más pequeñas. James Webb nos ha ofrecido un regalo inesperado.
No una medida exacta del cosmos, sino la certeza de que la escala de la realidad es más profunda de lo que jamás habíamos considerado seriamente. Y en esa certeza comienza la quietud. Una quietud que no cierra la investigación, sino que la acompaña. Una quietud que permite aceptar que el universo no necesita ser comprendido por completo para ser explorado. Este es el punto donde la ciencia moderna se permite una pausa. No para detenerse, sino para escuchar con más atención. A medida que el tercer acto avanza, las hipótesis contemporáneas comienzan a entrelazarse con una reflexión más serena sobre lo que significa conocer. James Webb no ha ampliado solo el alcance de nuestras observaciones, ha ampliado el espacio mental en el que formulamos preguntas. Una de las ideas que emerge con más claridad es que la noción clásica de tamaño puede ser insuficiente. En un universo en expansión, el tamaño no es una cifra fija, sino una relación entre regiones, tiempos y límites causales. Medirlo como si fuera un objeto estático puede ser una simplificación excesiva. Desde esta perspectiva, el universo no es grande porque se extienda mucho en el espacio, sino porque contiene muchos niveles de realidad simultáneos. Niveles que coexisten y se influyen, aunque no siempre puedan interactuar directamente. James Webb, al observar galaxias formadas muy temprano, sugiere que estos niveles ya estaban presentes desde los primeros instantes observables. No hubo una transición clara desde lo simple a lo complejo. Hubo, más bien, una manifestación temprana de profundidad. Otra hipótesis silenciosa se refiere a la relación entre observador y universo. No en un sentido subjetivo, sino físico. Solo podemos observar regiones donde las condiciones permiten la formación de estructuras complejas, incluidas las que dan lugar a observadores. Esto introduce un sesgo inevitable. Vemos un universo que, por definición, pudo producirnos. En un cosmos mucho más vasto, es posible que existan regiones radicalmente distintas, donde la complejidad nunca emergió o lo hizo de formas que no reconocemos. James Webb no nos muestra esas regiones, pero al mostrar cuán rica es la nuestra, las vuelve conceptualmente plausibles. Aquí, la cosmología se acerca a una frontera filosófica sin cruzarla. Reconoce que el acto de observar está integrado en la historia del universo, que nuestras mediciones no son externas al cosmos, sino parte de él. Este reconocimiento no debilita la ciencia, la fortalece. Porque aceptar los límites del acceso no implica renunciar al conocimiento, sino contextualizarlo. El universo no necesita ser completamente visible para ser profundamente real. A medida que estas ideas se asientan, el tercer acto comienza a desacelerar. No por falta de contenido, sino por respeto a la magnitud del tema. La escala del universo no se impone con un argumento. Se deja sentir. James Webb nos ha llevado hasta un punto donde las cifras pierden protagonismo, donde los catálogos y gráficos ceden espacio a una comprensión más amplia. La de un cosmos cuya profundidad excede cualquier marco único. Si el universo temprano ya era vasto, activo y estructurado, entonces el universo total podría ser algo que no se deja encerrar en una definición. No porque sea misterioso, sino porque es abundante, y tal vez esa abundancia sea su rasgo más fundamental. El tercer acto se aproxima así a su cierre no con una conclusión, sino con una aceptación tranquila. La escala real del universo no es algo que conquistamos con un descubrimiento final. Es algo a lo que nos aproximamos lentamente, con cada nueva mirada, con cada instrumento que amplía un poco más nuestro horizonte. James Webb no nos dijo cuán grande es el universo. Nos mostró que siempre habrá más de lo que podemos ver.
En el tramo final del tercer acto, la narrativa se vuelve aún más silenciosa. No porque falten ideas, sino porque las ideas ya no buscan imponerse. James Webb ha hecho su trabajo, ha observado, ha revelado. Ahora, lo que queda es integrar esa revelación en una comprensión más amplia del lugar que ocupamos. Si el universo temprano ya estaba lleno de galaxias, de estrellas, de procesos complejos, entonces nuestra noción de origen cambia. El origen deja de ser un punto frágil del que todo emerge lentamente. Se convierte en un estado intensamente fértil, donde la complejidad no espera, sino que aparece. Esto no significa que todo esté explicado, significa algo más sutil, que la realidad no se ajusta a nuestras expectativas narrativas. El universo no sigue una historia pensada para ser comprendida con facilidad. Existe, evoluciona, se manifiesta. James Webb nos ha permitido ver que la escala del cosmos no es una escalera que se asciende paso a paso. Es un paisaje profundo, donde cada nivel revela otro debajo, y debajo de ese, otro más. En este paisaje, el universo observable es solo una ventana amplia, detallada, extraordinariamente rica, pero sigue siendo una ventana. Detrás de ella, la realidad continúa. No sabemos si el universo es finito o infinito. No sabemos si existen otras regiones con propiedades radicalmente distintas. No sabemos si nuestra física es completa. Y, por primera vez, estas incertidumbres no se sienten como carencias, sino como parte natural de la exploración. James Webb no cerró el mapa del cosmos. Lo volvió más honesto. Mostró que el tamaño real del universo no es una cifra que podamos anotar, sino una relación entre lo que podemos observar y lo que inevitablemente queda fuera de nuestro alcance. Una relación dinámica, cambiante, siempre incompleta. Y quizá ahí reside su valor más profundo. Porque entender que siempre habrá más no reduce el significado de lo que sabemos. Lo amplifica. Cada galaxia observada, cada fotón antiguo captado, se vuelve más valioso al saberse parte de algo que nunca podremos abarcar por completo. El universo no necesita ser totalmente conocido para ser profundamente real. No necesita tener un borde visible para ser inmenso. No necesita encajar en nuestra mente para existir con plenitud. James Webb nos ha ofrecido una lección silenciosa. La verdadera escala del cosmos no se revela en una respuesta final, sino en la capacidad de aceptar la vastedad sin urgencia. Y así, al final de este viaje, no queda una conclusión cerrada. Queda una imagen tranquila, la de un universo que no se agota, la de una realidad que siempre continúa más allá de la mirada, la de un silencio cósmico que no es vacío, sino profundidad. Y en ese silencio, seguimos observando.